Anticipábamos, el gobierno chileno se sumó a Estados Unidos y a otras naciones en reconocer al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Queremos seguir ampliando la mirada respecto de este asunto y para ello establecemos contacto con el exministro de Relaciones Exteriores, hoy presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Para usted, ¿quién es el presidente de Venezuela hoy día? Bueno, de acuerdo al reconocimiento que ha hecho el presidente de la República, es Juan Guaidó. Este es un gesto simbólico importante porque se trata nada menos que del titular de la Asamblea Nacional del Congreso venezolano, que es el único poder del Estado elegido democráticamente. Sin embargo, la realidad es distinta. Tenemos a un presidente reconocido por un número significativo de países, pero a Maduro, que detenta el poder de facto. De modo que tenemos una situación de dualidad de poderes en la realidad y creo que más allá del reconocimiento, lo más significativo y el tema de fondo es cómo conseguir una negociación para una salida pacífica negociada de esta crisis que se ha prolongado durante tanto tiempo en Venezuela. Ya, pero lo veíamos recién, Heraldo Muñoz, el ministro de Defensa venezolano, acompañado además de algunos generales de ese país, han entregado su respaldo al presidente Nicolás Maduro, a quien ellos evidentemente siguen reconociendo como tal, y consideran que lo de Guaidó, de la Asamblea Nacional, es una especie de golpe de Estado. ¿Lo es? Bueno, por eso mismo hay una situación muy anómala de esta dualidad de poderes de un presidente Guaidó reconocido por muchos países y otro que detenta el poder y cuyos altos mandos le han dado el apoyo en las últimas horas. De modo que esta es una situación anómala que tiene que resolverse y siempre ha estado allí en el sentido de que hay que buscar una salida democrática, una salida negociada y quizás esta situación de reconocimiento de Guaidó por parte de algunos países cree condiciones más propicias para que se realicen elecciones democráticas que puedan zanjar de alguna manera esta situación que se ha extendido demasiado tiempo. Perdón, ¿y quién debiera ser el garante, digamos, el mediador de toda esta situación? Porque Nicolás Maduro, él insiste en que él está en el poder, que él es el presidente democráticamente elegido en Venezuela y pretende estar los próximos 6 años en ello. Bueno, yo creo que pueden haber países que puedan facilitar un diálogo. México, por ejemplo, no ha sido parte de las últimas decisiones del Grupo de Lima, aunque sigue participando del Grupo de Lima. Podría ser un país que haga de facilitador de un eventual diálogo. En Europa, la Unión Europea ha decidido conformar un grupo de contacto de países que puedan justamente servir para el mismo propósito. De modo que posibles países o intermediarios podrían surgir. Y eso es lo importante porque lo que creo que la mayoría de la comunidad internacional y de los propios venezolanos quieren evitar es una solución violenta, por cierto, que nosotros rechazamos. Ya, ¿y cómo ver, Heraldo Muñoz, la posición de China, de Rusia, de Turquía y de otras naciones, sumemos Cuba, Bolivia, en fin, que han seguido respaldando a Nicolás Maduro y que consideran que lo que ha hecho Estados Unidos y otros países como Chile es una injerencia en los asuntos internos de Venezuela? Bueno, esos países reconocen a Maduro y evidentemente lo que hace es subrayar esta dualidad de poderes que existe en Venezuela. Hay algunos países que apoyarán a Maduro con más o menor entusiasmo. En el caso de Putin, de Rusia, hay un interés en las inversiones petroleras, inversiones mineras. El caso de China, hay un interés en recuperar los préstamos que han realizado a Venezuela y miran con mucha atención lo que sucede en el país. De modo que hay diferencia entre los países que reconocen a Maduro. Pero está esta otra realidad del reconocimiento de un número significativo de países, particularmente de América Latina, que están con Juan Guaidó. Y creo que están con la idea de que esto lleve a una salida democrática, por lo menos es mi interpretación o mi deseo más bien, porque hay una interpretación de un artículo de la Constitución venezolana, el artículo 233, que dice que en ausencia del presidente, cosa que ha dicho
en la Corte Suprema en el exilio, corresponde que el presidente de la Asamblea asuma la presidencia del país para luego, en un plazo de 30 días, realizar elecciones democráticas. De modo que ahí hay un espacio que podría utilizarse, cosa que no es fácil en todo caso. Sí, Heraldo, en el cómo Chile ha reaccionado frente a toda esta situación, usted nos decía al comienzo que usted en lo personal reconoce a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. El PPD respalda como partido lo que ha realizado el gobierno, lo decía hace un rato el canciller, no hay dos presidentes en Venezuela, perdón, hay uno solo, ese es Juan Guaidó. También anuncia que va a permanecer la representación diplomática de nuestro país en Caracas y está en estudio la situación del embajador de venezolano acá en Chile. Ya quiero profundizar respecto de esto último, pero en lo puntual, ¿el PPD respalda el actuar del gobierno en este caso? Mire, al gobierno le corresponde al presidente de la República conducir la política exterior. Es su facultad exclusiva de acuerdo a la Constitución. Pero hay que ser claros. Si bien es cierto que aquí hay un reconocimiento simbólico al único poder legítimo desde el punto de vista democrático, eso no va al fondo de la cuestión. El fondo es una salida negociada de transición a la democracia y eso no se obtiene por un mero reconocimiento, que por lo demás no ha conducido a una reflexión sobre los pasos siguientes. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra embajada en Caracas? ¿Qué pasará con las dos personas, con Roberto Enríquez y Freddy Guevara, que son dos personalidades políticas bajo la protección de Chile en nuestra embajada? No sabemos lo que va a suceder. Y nuestro canciller dice que está en estudio la situación del embajador venezolano, el embajador de Maduro en Chile. Pero si Chile reconoce a Juan Guaidó, evidentemente, mirando a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, no corresponde que él represente al Estado venezolano. Ya, desde ese punto de vista, perdón, eventualmente tendría que ser declarado persona non grata, según la Convención de Viena. De modo que es algo confuso lo que ha dicho el gobierno, y uno esperaría que se hubiera pensado bien, se hubiera reflexionado bien los pasos siguientes después del reconocimiento a Guaidó. Ya, pero no responde todavía a mi pregunta, porque hay sectores, y se lo amplío, digamos, como el Partido Comunista, el Frente Amplio, que insisten en que lo que ha hecho el gobierno, la decisión del presidente Sebastián Piñera, es una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. ¿El PPD no opina lo mismo? No es una injerencia. Creo que Chile y el presidente de la República tiene todo el derecho de reconocer a un gobierno y de optar, en este caso, por la democracia y por los derechos humanos, pero tiene que ser una reflexión que apunte a los pasos siguientes, no meramente a un reconocimiento. De modo que estas preguntas que ahora surgen tendrían que haberse hecho antes, pero por lo menos había una coordinación con otros países del Grupo de Lima y la decisión me parece una decisión que le compete al presidente de la República, sin duda. ¿Y qué pasa con los no organismos? se puede cuestionar. ¿Y qué pasa con los organismos internacionales? Hace un momento la ministra vocera de Gobierno ha emplazado a la expresidenta Michelle Bachelet, en su condición como comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a definirse respecto de este asunto, respecto de si apoya a Guaidó o Maduro. Perdón, pero la presidenta de la República es una funcionaria de Naciones Unidas y quien es el vocero de Naciones Unidas es el secretario general. Hay una obsesión por parte del gobierno de siempre estándole pidiendo pronunciamientos a la expresidenta Bachelet. Ella es alta comisionada de derechos humanos y su tarea es velar por la situación de los derechos humanos en todos los países. Y entiendo que ella tiene la intención de ir a Venezuela justamente a la tarea de elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos, siempre y cuando una misión de avanzada le permita a ella tener la confianza que tendrá reuniones con todas las personas, con todo el abanico que ella estime conveniente para su tarea. Pero ella no es la vocera política de Naciones Unidas. Me sorprende el desconocimiento que hay cada vez que se le pide pronunciamientos a la expresidenta. Bueno.
Ya, Ignacio, y en esa misma dirección no corresponde que ella se pronuncie respecto de lo que estaba ocurriendo de manera más directa, porque claro, ha hecho un llamado al respeto a los derechos humanos, a que esto no termine en situaciones de violencia, es lo que algunos consideran que es una respuesta más bien genérica sobre el asunto. Bueno, pero yo he escuchado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decir que es necesario urgentemente un diálogo, una salida política, para que no haya un derrumbe mayor en Venezuela. Ahí está la declaración de Naciones Unidas en esta materia. De modo que yo creo que es legítimo pedirle a la presidenta pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en cualquier país, incluyendo Venezuela. Pero me parece que pedirle a cada rato pronunciamientos sobre situaciones desde el gobierno, bueno, no me extraña, pero resulta algo sorprendente y creo que se desconoce cómo funcionan Naciones Unidas. Muy bien, Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por este contacto con 24 Tarde, muy amable. Gracias a ustedes.